Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Expansión en Acción. La IA o inteligencia artificial es el nuevo paradigma que va a sembrar el futuro que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Hemos decidido hacer una pequeña indagación y para ello hemos traído a Juan Carlos Baruque, docente, maestro de ajedrez, informático, trabajador de telecomunicaciones y otras muchas cosas más, para que nos aporte de información sobre este nuevo paradigma que va a cambiar el mundo. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Iván? Muy bien, contento de tenerte aquí. Antes de empezar, hay que decir que la IA, como la conocemos ahora, ya tuvo un precedente que es muy interesante y es la primera pregunta que le voy a hacer aquí al señor Baruque, que es, ¿qué es el aprendizaje automático? Bueno, el aprendizaje automático, primero te voy a, si me permites, poner un poquitín en antecedentes sobre la inteligencia artificial, lo que yo pienso que es, lo que ha sido y lo que puede llegar a ser. La mal llamada inteligencia artificial en el pasado no era más que unos elementos informáticos basados en algoritmos, algo que el ser humano creaba y hacía con una determinada circunstancia para un determinado objetivo. No es lo mismo que es hoy ahora la inteligencia artificial. El lenguaje automático, o el aprendizaje automático, mejor dicho, por si luego me preguntas qué diferencia hay entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, digamos que el aprendizaje automático es una especie de, no sé si derivado o una especie de rama de la inteligencia artificial. El aprendizaje automático es, digamos, una rama, por así decirlo, de la inteligencia artificial en la cual se desarrollan técnicas que permiten que los ordenadores, los PCs, las computadoras aprendan, entre comillas, por sí solas. Igual que el hombre, el ser humano, aprende por sí solo de una manera experimental debido a lo que vive cada día y cada instante, lo que escucha, lo que lee, lo que aprende, lo que estudia, pues eso pudiera ser que en algún día se pudiera entender como también lenguaje o aprendizaje automático en la inteligencia artificial, Iván. Hace años el aprendizaje automático me pareció sumamente interesante. Y ahora enlaza con la siguiente pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo sé que a mí me parece que la inteligencia artificial, al igual que la inteligencia humana, es, por definirlo de algún modo, un concepto muy, muy, muy complejo, muy complicado de definir, porque la inteligencia humana tampoco la podemos concretar de un modo, digamos, coherente. Para mí, no existe una definición formal y universal aceptada. De hecho, la Comisión Europea, fíjate lo que te estoy diciendo, la define, mejor dicho, como sistemas de software y posiblemente también de hardware diseñados por humanos que ante un objetivo complejo actúan en una dimensión física o digital. ¿Qué quiere decir esto? Pues como nosotros también actuamos percibiendo nuestro entorno a través de la adquisición e interpretación de esos datos estructurados y no estructurados, nosotros aprendemos a través de eso que te he comentado antes y también razonando sobre el conocimiento, procesando la información derivada de esos datos y decidiendo si podemos mejorar las acciones para lograr un objetivo dado. ¿Qué diferencias hay entre aprendizaje automático e inteligencia artificial? El aprendizaje automático es una especie de rama de la inteligencia artificial. No es que haya una diferencia total, es que es como una especie de complemento. La inteligencia artificial pues va evolucionando en un sentido positivo para que llegue en un momento a tener una capacidad de poder aprender automáticamente hablando, igual que hacemos los humanos, salvando todas las diferencias, Iván, claro. Y entonces la IA, ¿qué hace? La IA es la general, es la inteligencia general. Por eso te digo que el aprendizaje automático es una parte, una especie de rama de esa inteligencia artificial. Es como nosotros que tenemos varios tipos de aprendizaje, como tenemos varios tipos de memoria, la memoria inmediata, la memoria a medio plazo, la memoria a largo plazo. Esto es muy fácil de entender. Tú, por ejemplo, sobre todo cuando somos jóvenes y estamos estudiando, tenemos una memoria a corto plazo que nos sirve para pasar unos exámenes que tenemos determinado día. Entonces estudiamos para esos exámenes.
un alto elevado tanto por ciento de lo que hemos estudiado para superar esas pruebas, luego se nos olvida. Se nos queda una base, pero el 70 o el 60% de lo que hemos estudiado para aprobar ese examen se nos ha olvidado. Pues esto es lo que puede pasar también con la inteligencia artificial, ¿no? Ese aprendizaje automático que el ser humano también tiene, pues es lo que se entiende o lo que yo digo que es una especie de rama de la inteligencia artificial, Iván. La última pregunta. ¿Qué expectativas se tienen o se están materializando referente a la inteligencia artificial? El problema de la inteligencia artificial es la intención con la que se crea por determinadas personas, por determinados seres humanos. Yo siempre que hablo de esto con alguien conocido, me remonto a la película de Terminator, cuando Skinner, me parece que se llamaba, la máquina aquella, toma conciencia de sí misma e interpreta que el ser humano es un enemigo para ella. Y automáticamente su objetivo es acabar con la existencia del ser humano. Eso es lo que pudiera ser que en algún momento se pudiera plasmar en esta realidad de inteligencia artificial. Estamos hablando de un futuro no cercano, como tú bien has dicho, de un futuro bastante lejano. A mí me cuesta mucho llegar a creer que la inteligencia artificial, quizás por los tiempos que vivimos y en el momento en el que estamos, me cuesta mucho llegar a creer que la inteligencia artificial tenga la capacidad de poder por sí misma, sin determinados algoritmos, aprender de las experiencias que viven, como lo hacemos los seres humanos o como lo hacen los animales también, que los animales también aprenden en su evolución. A mí me cuesta mucho llegar a pensar que en un futuro esa inteligencia artificial tenga la capacidad de poder aprender por sí misma debido a las experiencias que tiene, tanto en cuanto es algo creado artificialmente por un ser humano. ¿Que pudiera ser que lo lograse? Pues cosas más difíciles hemos visto. Y si nos remontamos al pasado y vemos lo que tenemos ahora, los seres humanos del pasado, de un pasado lejano o no tan lejano, no se creerían lo que tenemos ahora en nuestras manos y esa comunicación que tenemos instantánea, por ejemplo, desde una parte del mundo a otra parte del mundo, Iván. Si vemos, Iván, lo que había en el pasado, cómo determinadas personas llegaron a crear esas, no sé cómo llamarlo, tan importantes para la época o tener esos razonamientos lógicos sobre determinadas circunstancias, estaríamos alucinando. Porque hoy en día comprendemos, por ejemplo, lo que es el universo en base a unos conocimientos científicos que se han desarrollado a lo largo de la historia. Eso para mí es tremendamente importantísimo, porque lo que había en aquel momento, que una persona tenga la capacidad de preguntarse determinadas circunstancias que suceden, que hoy en día lo damos por hecho. Nosotros sabemos que algo se cae al suelo porque hay una gravedad que lo atrae, ya está. Pero alguien se tuvo que hacer esa pregunta y razonar y explicar y hacerse entender en aquella época, porque todo lo que se salía de la línea común general establecida, pues era perseguido. Pues lo Ujú. mismo pasa con determinadas circunstancias que hoy en día se pueden llegar a tener. Por suerte, la mentalidad humana está más abierta porque hay que tener en cuenta que la evolución científica, a medida que ha ido evolucionando, evoluciona exponencialmente. O sea, ahora se evoluciona más científicamente hablando en menos tiempo que antes. Hombre, ahora Es, está todo, Iván, digitalizado. Está hasta el dinero, está digitalizado. Coges el móvil, cuando ha sido, no hace mucho tiempo, estaba en un bar tomando un café y llega un chaval joven y pide una bolsita de no sé qué historia y coge el móvil, lo pone ahí con la maquinita y ya está pagado. bueno, pues muchas gracias por aclararnos la diferencia en conceptos, en explicarnos lo que es la IA, porque creo que es importante saber lo que es la IA y las expectativas que vamos a tener con respecto a la IA. Y también decir que Juan Carlos va a tener una sección aquí en Expansión en Acción donde expondrá libros. Bueno, intentaremos hacer analítica o análisis de determinados libros de diferentes escritores y de diferentes temas. Como tú bien sabes, yo me gusta mucho desde hace muchísimos años leer todo tipo de libros, no solamente ciencia ficción, no solamente fantasía, no solamente novelas, por ponerte un ejemplo. ¿Mm? Todas las novelas de Agatha Christie, este señor se las ha leído. Que son pocas, ¿verdad? Sí, sí, son unas poquitas, sí. Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea que
no deja de ser ciencia ficción, pero en el tema policíaco, para que me entiendas. Ujú. Sí, bueno, pues nada, yo espero e invito a todos los que estén escuchando este programa que cuando publique la sección de Baruque la disfrutéis tanto como la he disfrutado yo haciéndole esta entrevista, donde hemos aclarado una serie de cosas. Pues muchas gracias. Si quieres añadir algo más antes de que despida el No, programa. pues ha sido un placer que me dieras la bienvenida, un placer hablar de esta inteligencia artificial. Sabes que la informática me gusta desde que la conocí cuando era niño y sigo con ella, tú lo sabes, y te vuelvo a repetir, muy agradecido por darme este espacio dentro de tu espacio. Espero que a todos ustedes esto les haya aportado algo, les sirva y les esperamos en un nuevo programa de Expansión en Acción. Chao. Hasta la próxima.